H1 de primera generación que pueden generar somnolencia o adormecimiento, esta sería una reacción adversa del tipo A. ¿Por qué? Porque no está mediada inmunológicamente, sino que es dosis dependiente, tiene que ver con el mecanismo farmacológico y bueno, es idiosincrática, porque no todo paciente la sensibilidad a este antihistamínico le cae o de igual manera desde el punto de vista de su manifestación clínica. Y luego tenemos las tipo B, que sí son aquellas donde hay un mecanismo inmunológico involucrado, que no dependen de la dosis, que no son idiosincráticas, sino que básicamente dependen de que haya una predisposición incluso genética demostrada en algunos pacientes para ejercer cualquier reacción dependiendo de su tipo de hipersensibilidad. Y según el mecanismo, pues puede ser de tipo alérgica, que es la clásica mediada por inhaler, y la tipo no alérgica, que son todas aquellas reacciones de hipersensibilidad, bien sean mediadas por inhaler o por mecanismos distintos de activación celular directa, que vamos a ver después, que tienen que ver con la interacción farmacológica del medicamento con un receptor inmunológico puro. Entonces sabemos que las reacciones de hipersensibilidad, sobre todo las inmediatas, clínicamente pueden ir desde el urticaria, una angioedema con urticaria, una angioedema solo o hasta incluso la anafilaxis. Y que estas, a diferencia de las tardías, que sí engloban un grupo muy heterogéneo de manifestaciones, sobre todo porque pueden incluir no solamente el sistema mucocutáneo, sino también el sistema respiratorio, y puede ir desde el exantema maculopapular hasta reacciones más severas como una pustulosis exantemática o síntomas, digamos, sistémicos en los que se involucran alteraciones incluso hematológicas en el paciente, como lo era el IDS. Entonces piensa que clínicamente nosotros no podríamos distinguir, si bien podemos distinguir de una inmediata a una tardía clínicamente por la forma más frecuentemente en la que se presenta, pues en cuanto al mecanismo involucrado, es indistinguible saber si es tipo A o tipo B y si el mecanismo de hipersensibilidad, porque a veces es bastante ambiguo la forma en la que clínicamente se manifiesta una reacción adversa a drogas. Es por eso que la clasificación en cuanto a la tipo A y tipo B se dieron en función de la perspectiva química del mecanismo farmacológico en el que estuviese implicado la droga o el fármaco al cual se presenta la reacción de hipersensibilidad, y por eso tenemos lo que les había comentado antes, que las tipo A son todas aquellas que son inherentes al propio fármaco, son dependientes de su dosis y son las habitualmente conocidas, o como que en una población, una vez que se aprueba el medicamento, se sabe que este conlleva ciertos efectos secundarios, como los que les comentaba de los antihistamínicos de primera generación, mientras que las que son de tipo B, que básicamente y afortunadamente constituyen menos del 20 al 15% de las reacciones adversas a fármaco, no se pueden explicar a partir del mecanismo farmacológico de la droga, y es por eso que en estas son las que se involucran al sistema inmunológico. Y piensa que epidemiológicamente se habla de que las reacciones de hipersensibilidad tipo B, que sí son las que indican el sistema inmunológico, a diferencia de las reacciones tipo A, con muchas veces clínicamente son indistinguibles, pero porcentualmente sabemos que la mayoría de las reacciones adversas que vemos a las drogas, afortunadamente, son reversibles y leves porque se pueden predecir a base del conocimiento farmacológico de la droga. Es decir, que la mayoría de las hipersensibilidades que vamos a ver en esos pacientes van a ser dependientes básicamente de la droga, su blanco terapéutico y su actividad y metabolismo desde el punto de vista farmacológico. Mientras que menos del 20% son las que realmente van a estar mediadas por algún mecanismo de hipersensibilidad en la que se involucra al sistema inmunológico. Pero piensen que las dos reglas académicas, cuando definen la hipersensibilidad a medicamentos, pues no discriminan y ellas incluyen tanto las mediadas por IgE, mediadas por otro mecanismo inmunológico, como las no mediadas por IgE, por las que denominamos pseudoalérgicas, porque desde el punto de vista conceptual es difícil discriminar entre un paciente que me da una urticaria, bien sea asociado al mecanismo blanco farmacológico, por ejemplo, la administración de vancomicina, o que esté asociado a un mecanismo inmunológico de hipersensibilidad inmediata tipo IgE mediado. Entonces, por eso que tanto la droga como el EASI incluye tanto la hipersensibilidad con impacto inmunológico como las no mediadas inmunológicamente. Y aquí sería un resumen de las distinciones según las clasificaciones, y luego les voy a abordar específicamente la
Se ha demostrado que sobre todo en hipersensibilidades inmediatas, las que suelen dar más manifestaciones inmediatas son los AINES y dentro de los antimicrobianos, los beta-lactámicos y las aminopredicilinas, y de las tardías suelen estar asociados a los anticonvulsivantes dentro de la clínica de las tardías, y estas suelen tener una hipótesis, un mecanismo inmunomediado asociado a la genética familiar, que hoy día en los estudios del genoma humano se han podido identificar algunos alelos del complejo mayor de hipercompatibilidad, que creo que ustedes conocen como el HLA, que podría brindarle a ese paciente una susceptibilidad mayor a que cuando le administran ese fármaco le haga una reacción de hipersensibilidad tardía. Entonces, fíjense cómo se han podido
definidos independientes porque dependen simplemente de las características culturales del sabor. Entonces, el concepto de acteno, que es el que les comentaba inicialmente, él se basa en que ese acteno, pues básicamente al unirse con una proteína endógena, va a formar un enlace que es coherentemente fuerte y que va a inducir un reconocimiento por una célula presentadora de antígeno, en este caso los profesionales, que serían las dendríticas, y estas, durante su metabolismo internalizado,
esa droga se une a un falso antígeno, una falsa proteína, y ya ese mastocito está sensibilizado contra esa droga. Entonces, ese mastocito que tiene una específica va a vincular el intercruzamiento de esa línea específica con esa droga que se unió a cualquier otra proteína que no tiene que ser específicamente la inicial, y va a estimular la granulación masiva con la liberación de las sustancias que están dentro de los gránulos, que básicamente van a inducir vitamina, triptasa, vasodilatación, aumento de la permeabilidad y todas las manifestaciones que se dan de hipersensibilidad inmediata. Entonces, en cuestión de minutos, con esa reposición va a ocurrir la urticaria, la anafilaxia y el almidón. ¿Qué pasa con la reacción de hipersensibilidad tipo 2? Fíjense que en esta no necesitamos que ocurra una fase de sensibilización, porque de hecho, hipotéticamente se desconoce y se habla a favor de que la droga o la proteína tiene la capacidad de unirse a receptores de IgG por mimetismo molecular, porque se parecen mucho a antígenos endógenos y el sistema inmunológico pues se equivoca y lo vincula a IgG específicas contra esa droga. Y eso hace que básicamente todas las células efectoras del sistema inmunológico, incluyendo linfocitos NK, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, que
piensa que las reacciones suelen ser clínicamente a veces similares o incluso más severas en el caso de las que son asociadas a HLA o PCR específico. Y en cuanto al último mecanismo, que uno de los más difíciles de discriminar desde el punto de vista clínico, pues hablando de la expresión de los síntomas de la pseudoalergia. La pseudoalergia, o eso también llamado intolerancia, aunque las intolerancias no pueden entrar dentro de este concepto porque aquí utilizamos un mecanismo inmunológico, pues sabemos que el tipo que si lo habla es que existen algunas drogas que por mimetismo molecular, es decir, por secuencias de aminoácidos muy similares a proteínas endógenas, pueden unirse directamente a células efectores, sobre todo de la inmunidad innata, sobre todo reflejos sinófilos, basófilos y macrocitos o neutrófilos, sin necesidad de que ocurra una interacción con el linfocito T, una presentación antigénica, un procesamiento antigénico, ni tampoco una sensibilización. El clásico ejemplo es aquellas drogas que tienen la capacidad de unirse al receptor MRGPRX2 o un receptor acoplado a proteínas G que están en los macrocitos. Hay algunas drogas que se van a unir directamente al receptor, activar el macrocito, hacer que este se desgranule, libera todas sus sustancias conceptivas y condicionar los síntomas asociados al efecto indirecto por el macrocito. Entonces no hay la necesidad de que ocurra ninguna otra interacción ni otro procesamiento desde el punto de vista de participación inmunitaria activa. Y es por eso que estas reacciones suelen derivarse como reacciones pseudoalérgicas, porque recuerdan lo que hace el macrocito. El macrocito, igual que el leucinófilo, participan en las reacciones alérgicas, es decir, las sustancias que ellos liberan generan clínica similar a una enfermedad alérgica. El paciente puede tener urticaria, el paciente puede tener anafilaxia, pero resulta que yo le hago estudios de pruebas de hipersensibilidad inmediata y no tiene información de IgE específica, porque el mecanismo no está mediado por IgE, no estamos hablando de un mecanismo de antena ni de conjugación de péptidos, estamos hablando de un mecanismo directo a un receptor que hace que esa célula se active. Entonces piensa lo difícil que va a ser el diagnóstico diferencial entre una hipersensibilidad inmediata a los aires o una pseudoalergia, si el paciente clínicamente hace angioedema ante la glucosa. Es por eso que desde el punto de vista del abordaje, digamos, diagnóstico terapéutico, las reacciones de pseudoalergia, aunque si bien no pueden ser predecibles, pues la detección de algunos receptores relevantes y funcionales desde el punto de vista del estudio farmacológico de las drogas, con el final clínico la posibilidad de poder predecir qué drogas que yo voy a indicar pueden estar asociadas a alguna pseudoalergia, sobre todo los que son aires de tipo aspirina, como el ácido acetilsalicílico, el diclofenac o el ibuprofeno, suelen estar asociados a que ellos molecularmente se pueden unir a receptores directos como el macrocito. En el caso de los relajantes musculares, como el glucosamina o de algunas quinolonas y algunos medios de contraste también pueden generar reacciones de pseudoalergia. Eso es que nos interesa desde el punto de vista de nosotros. Pues saber reconocer que hay algunas drogas que por su estructura química y farmacológica puede instaurar una reacción de alergia cuando realmente no lo es. Pero luego en el abordaje clínico, pues nosotros en la parte del diagnóstico sabemos a qué pacientes se le hacen algún tipo de pruebas para investigar si es una reacción de hipersensibilidad o no lo es. Entonces aquí tienen un resumen de todos los mecanismos implicados. El primero es el típico en el que hablamos de la reacción de hipersensibilidad tipo 1, en el mecanismo de bacteria y proactina. El segundo es el concepto de interacción farmacológica directa con un receptor de linfocito T, bien sea por el MHC o por el PCR. Y el tercero es básicamente las reacciones directas a receptores de células efectores de inmunidad innata, que sería el mecanismo de pseudoalergia. Es importante que sepan que el repertorio para las reacciones del concepto PIAN es bastante amplio. Entonces, por eso es importante reconocer qué drogas ya se han estudiado genéticamente que tienen polimorfismos específicos que se pueden estudiar antes de indicarle el medicamento al paciente, que sería lo ideal en un abordaje inicial cuando quieren indicar esa droga. Y bueno, los factores de riesgo para alergia, es muy importante que ustedes lo sepan. Van a haber factores inherentes al fármaco o factores inherentes al huevo. En cuanto a los factores inherentes al fármaco, es importante que la naturaleza del fármaco, es decir, la estructura
eso ya es una reacción adversa a droga, pero realmente es parte de las reacciones tipo A predecibles por el mecanismo de acción del fármaco, o no porque él sea un paciente normal. Entonces hay cosas que sí podemos ir explicando. Y bueno, para concluir, quiero que se lleve en que desde el punto de vista de lo que es el timing, o sea, lo que uno busca cuando uno aborda la hipersensibilidad a la droga, es irme del conocimiento base, que es saber las tres formas que puedo tener hipotéticamente de reacciones de hipersensibilidad del grupo B, que son las que tienen realmente un mecanismo inmunológico implicado, como a través de estas y la experiencia particular del paciente con la droga, yo puedo predecir cuál es el mecanismo que está implicado, puedo ejercer una diferenciación del punto de vista clínico a través si sé que la manifestación fue de hipersensibilidad inmediata o de hipersensibilidad tardía, y de esa manera uno, el clínico en la consulta dice, este paciente le voy a someter a una prueba in vivo de hipersensibilidad inmediata, o le voy a poner un parche para hipersensibilidad tardía, o le voy a hacer una prueba de provocación o de sensibilización porque quiero utilizar ese fármaco para otra cosa. O sea, fíjense que como a través del conocimiento base, que es lo que ustedes ahorita están haciendo, yo teóricamente con las manifestaciones clínicas puedo llegar a lo que es el manejo individualizado de ese paciente. Entonces, la reacción de hipersensibilidad a medicamentos no alérgicas, que es lo que quiero que se lleve, representa más del 2/3 de las reacciones de hipersensibilidad inmediata, es decir, son las del grupo A, que son el 80% de las reacciones. Y las alérgicas de fármacos son relativamente infrecuentes, se registran menos del 10% de todas las reacciones adversas a medicamentos, es decir, del tipo B, y los factores genéticos, las señales de peligro, es decir, aumentan el tiempo, toda la comunidad del paciente, a que se desarrolle cierto tipo de reacción de hipersensibilidad, sobre todo la genética, que es una de las cosas que ahorita está más en vanguardia, y por eso la clasificación de hipersensibilidad a medicamentos, aunque es difícil por la diversidad de los cuadros clínicos de la clínica que manifiestan los pacientes, la variedad del mecanismo inmunológico y no inmunológicos es lo que tiene que, a través de lo cual tiene que partirse para pensar en que esa manifestación clínica sea de tipo hipersensibilidad inmediata o de hipersensibilidad tardía. Entonces, en conclusión, no todo es un tema que ustedes van por allí quizás en una leer. Por eso es que ahorita los conceptos se van hacia